Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues de nuevo estamos acá para platicar más acerca del estrés oxidativo, sobre qué es, sobre cómo disminuirlo, qué alternativas tenemos, cómo influye en nuestra salud. Y no solamente hemos estado hablando sobre que influye en nuestra salud física, sino también como es una digamos, es una influencia para que nuestro sistema nervioso se vea también afectado. Entonces también influye en otro tipo de trastornos neurológicos, no solamente como el autismo, Parkinson, sino también en casos de ansiedad, depresión y cosas así. Entonces la verdad es que es un tema súper interesante y pues como siempre nos va a acompañar para platicar sobre este tema el doctor Juan Silveira, que bueno, en un ratito va a entrar para que podamos charlar con él sobre cómo influye la alimentación en para aumentar o disminuir el estrés oxidativo. ¿Cómo podemos eh, ayudarnos de esta alternativa? A ver, vamos a ver. Acá el doctor Juan Silveira, que bueno, pueden contactarlo, está etiquetado, pues es muy fácil contactarlo para saber más. Ay, Dios. Hola, hola. Ay, ya. Hola, ¿qué tal? Ando acá moviendo botoncitos todavía. ¿Cómo estás? Muy bien, Cani, ¿y tú? Muy bien también, muy bien y muy contenta porque este tema a mí me llama mucho la atención. Bueno, ya pues saben que soy psicóloga y bueno, nuestros trastornos alimenticios están como a la orden del día. Hola, hola Carlos. Pero me gustaría que nos hablaras en primer lugar sobre la relación entre la alimentación y el estrés oxidativo. Claro, mira, ya entendemos más o menos en forma global lo que es el estrés oxidativo, ¿no? Es todas estas sustancias que nos empiezan a dañar, a causar alteraciones a nivel celular Ujú. y promueven en cierta medida el envejecimiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por un lado, la alimentación, una alimentación adecuada, válgame, nos va a proporcionar en medida de lo adecuado una buena cantidad de sustancias antioxidantes, Ujú. vitaminas, minerales, etcétera. Ahorita en la actualidad tenemos un paradigma un tanto nuevo, diferente, en donde tenemos personas con obesidad, pero que tienen desnutrición. ¿Cómo es esto? O sea, tenemos un paciente con una sobrecarga de calorías, si así lo quieres Claro. ver, con Ujú. muchos carbohidratos, muchas grasas, etcétera, pero sin sustancias antioxidantes o benéficas para el cuerpo. Entonces, podemos estar comiendo mucho, pero en calidad no estamos comiendo adecuadamente. Y eso nos va a propiciar que el estrés oxidativo con el que estamos lidiando de entrada con nuestro medio ambiente sea o tenga un mayor impacto en el proceso de la enfermedad como tal. Pero, y por otro lado, como estamos metiendo muchos carbohidratos que a veces proporcionan energía, pero no nutrientes como tal, o sea, nos mantienen en el día a día, pero no nos están nutriendo o ayudando a nuestras células en Sí. su totalidad, porque bien son necesarios de todas maneras, pero el exceso de los mismos empieza a trastornarse. Por ejemplo, Ok. es bien sabido que el exceso de carbohidratos se empieza a convertir en triglicéridos. Ujú. Los triglicéridos eventualmente pueden llegar a formar lo que le conocemos el colesterol malo o LDL se le llama en las cifras que vemos en los laboratorios. Ok. Y esos en condiciones adecuadas que incluyen la presencia de oxidación pueden permitir que entren a las arterias y empiecen a formarse el riesgo de infartos, de ateromas, aterosclerosis, todas estas alteraciones que están a la orden del día. Y más aún, pues las grasas en gran medida, si bien son muy benéficas también como los carbohidratos, pero el exceso también nos va a propiciar un entorno propicio para generar enfermedad como tal. Entonces, como que se juntan las cosas, no estamos metiendo tantos antioxidantes, pero sí mucho estrés oxidativo en ese sentido y nos promueve la enfermedad, ¿no? Como tal. Ok. No, y también he sabido de personas que tienen buena alimentación o que procuran tenerla y salen en los estudios con colesterol o triglicéridos altos, ¿no? O sea, hay como estas cosas. ¿Esto por qué se da o cómo lo entendemos?
Mira, también hay que considerar que el estrés oxidativo, como lo hemos venido comentando, no es el único pilar en las enfermedades, no es el Ujú, único factor que detona estas situaciones. ujú. Hay una cantidad moderada de casos donde existe predisposición genética, donde existe alguna alteración que ya nos está propiciando como tal la enfermedad. Y si bien pues ya la presencia del estrés oxidativo como tal pues nos ayuda todavía más, pero aunque sea en menor grado, pero de todas maneras, en ese sentido ya tenemos esa predisposición y nos va a ayudar, nos va a generar alteraciones en cierta medida. Ok, y entonces, bueno, también he sabido de personas que están como siguiendo una dieta, van con nutriólogo y yo he tenido pacientes que hacen este tipo de cosas, pero no bajan de peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. eso también como, ¿por qué sucede? Bueno, mira, ¿Cómo interviene en el algunas, creativo en estos casos? claro, en algunas condiciones todavía se toma en consideración una gran cantidad de granos enteros saludables, les llaman. Que, por ejemplo, en muchos de los esquemas a nivel internacional, en México todavía se está modificando cada vez más porque se tiene un mejor entendimiento de todo esto, pero se habla de que la base de la pirámide es de la alimentación, es decir, lo que más deberíamos de comer son granos enteros saludables. Ok. Y si bien es cierto que son importantes en nuestra dieta, pero no deben de ser la principal fuente de alimentación, promueven hasta 7 u 8 raciones al día de granos enteros saludables Ujú. y usualmente estos son una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, volvemos al punto de partida. Estamos promoviendo en cierta medida los depósitos de grasa al estar comiendo en exceso los carbohidratos en el cuerpo. Entonces, esto se ha estado cambiando. De hecho, en la pirámide de alimentación de la Universidad de Harvard ya no los ponen como la base de la alimentación, como la parte más fundamental. Ponen ciertos tipos de proteínas de origen vegetal, una buena cantidad de proteínas de origen animal, ponen los carbohidratos de granos enteros de cualquier tipo, Pero, los ponen más arriba en la pirámide. ok, o sea, no en menor cantidad, no Ujú. como la base. No la base, no en mayor cantidad, o sea, en una cantidad muy moderada a la punta de la pirámide. Y entonces eso nos hace pensar en cómo lo hemos estado usando al revés. Si bien no está mal como tal, necesitamos los carbohidratos, pero no en esas cantidades. Necesitamos una mejor proporción de los mismos. Ok, perfecto. ¿Y cómo podemos, entonces, bueno, con eso que nos estás comentando, ya podemos darnos una idea de cómo podemos utilizar la alimentación o ayudarnos de la alimentación para disminuir el estrés oxidativo? Exacto, en cierta medida. Ujú. De todas maneras, vamos a estar sujetos al estrés oxidativo en mayor o menor grado porque el proceso en que nosotros obtenemos energía en las células va a hacer que se liberen cierta cantidad de radicales libres, de estrés oxidativo, que eso es normal. Ujú. Entonces, aquí la idea es tratar de limitar la ingesta de estrés oxidativo, radicales libres o sustancias nocivas para que no se nos acumule, no se nos genere mayor daño del que ya pudiera haber predisposición o lo que ya esté existiendo como tal en el momento, ¿no? Y por ejemplo, ya en un trastorno alimenticio como anorexia, bulimia, y bueno, ya nos hablaste de obesidad, ¿qué alternativas tenemos? Por ejemplo, sabemos que Genomex nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo, ¿no? Ujú, claro. ¿Cómo Mira, podría ayudarnos en este tipo de casos? ok, hay que entender que en los trastornos de alimenticios, anorexia, bulimia, todo lo que comentaste, Ujú. hay pacientes que, bueno, empiezan a ingerir alimentos, los vomitan, y eso no va a proporcionar realmente nutrientes o va a proporcionar una mínima cantidad de nutrientes Sí, en seguro. un mejor de los casos. Entonces no estamos teniendo, si de por sí estábamos teniendo una alimentación deficiente, ahora con esto, pues es 1000 veces más deficiente en nutrientes, antioxidantes y demás. Y eso va a permitir que nuestro cuerpo empiece a consumirse, empiece a utilizar, perdón, las proteínas, los carbohidratos, las grasas de donde las tenga en el cuerpo para empezar a producir energía, a generar energía y sobrevivir como tal. Entonces en eso pues nos está promoviendo estrés oxidativo, nos está promoviendo algún daño. Si bien la base del tratamiento en este tipo de pacientes
como tú lo has de saber, pues es muy psicológica, es mucho de terapias, es corregir el problema de base, no solamente el trastorno alimenticio, que bien se tiene que tratar, obviamente, pero mientras no trates la base psicológica en el paciente, si no estás encontrando la causa de esto, va a seguir detonándose y Y pues es nunca vamos a llegar multidisciplinario. a... Ujú. Exactamente. Y en ese sentido, como estamos presentando mucho estrés oxidativo, el suplemento de Genomex nos puede ayudar a tratar de contrarrestar algo del daño que se está generando. Pero vuelvo a lo mismo que les he comentado una y mil veces, ¿no? O sea, a mis pacientes, a algunos amigos aquí de la compañía, es la cuestión de ayudar en el estrés oxidativo, pero no es la fuente original del problema. Hay que, si el paciente va a seguir vomitando o dejando de comer o teniendo problemas psicológicos, ya hablamos de cómo el estrés emocional genera un impacto a nivel de la salud. Si no corregimos esto, pues obviamente que nos está generando un problema, ¿no? O sea, no vamos a alcanzar a contrarrestar los efectos del estrés oxidativo con una sola cápsula. Esto es algo integral de todas maneras. Si bien es una herramienta poderosa que tenemos en nuestras manos, que lo que es Genomex, es una herramienta bastante confiable, pero bueno, tenemos que tratar un todo, ¿no? Al paciente como un todo. Claro, claro. Sabemos, bueno, que Genomex es un activador de la proteína N, Exactamente. ¿va? Ajá. Y esta activación, ¿cómo interviene en, en devolvernos como la salud en nuestras células? ¿Cómo interviene? Ok, mira, la formulación de Genomex es una formulación de origen natural, ya lo sabes, se compone de 3 ingredientes principales, lo que es sopora japónica, lo que es jengibre y lo que es romero, que son plantas que han estado relacionadas con muchos efectos benéficos en el cuerpo, de entrada. Nosotros tenemos NRF2 en nuestro cuerpo, pero bien lo que empieza a suceder es de que por el mismo daño y el proceso propio de la edad, que se da a partir de los 20 a 25 años de edad, empieza a haber un decline en la producción de la proteína de NRF2, empieza a disminuir su producción y su acción. Esto es lo que se ha detectado con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo. Y obviamente en el proceso ya del envejecimiento, en la tercera edad, la capacidad del NRF2 se ve francamente mermada. Entonces, NRF2, su función más importante es ir sobre el ADN, una vez activada, ir sobre el ADN, que es el material genético donde está nuestra información en el núcleo, y empieza a activar lo que le llaman muchos investigadores como genes de supervivencia. Son genes que principalmente son genes antioxidantes y que protegen o tratan de proteger a la célula en la medida de lo posible. Eso es con lo que estamos interactuando, ese es el beneficio de este producto, de tratar de mejorar las condiciones de la célula para que se proteja, para que sobreviva, ¿no? Y evite en cierta medida o mejore el proceso de envejecimiento y que sea más tolerable o contra diversos agentes nocivos. Entonces, cuando nosotros metemos Genomex, estamos tratando de activar todas estas funciones y eso se da para también en los casos de trastornos alimenticios y demás. Está padrísimo. Entonces el cuerpo solito empieza a actuar según su propia, no sé, su propia inteligencia. O sea, Exacto, o sea, es esta información proteína. que ya tenemos, Ujú, es algo que ya tenemos codificado ahí, es algo que ya tenemos guardado, ujú. solamente que empieza a declinar. Y esto estamos tratando de, es como empezar a hacer ejercicio para activar a nuestras células. Es algo parecido, tratar de a nivel celular empezar a mejorar las condiciones de la misma. Sí, es algo que el cuerpo tiene esa información, pero la activación de la proteína es lo que hace que se reactive, ¿no? Claro, claro, Ese proceso de antienvejecimiento. exactamente. Tratar de salvaguardarlo en cierta medida. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Y dónde podemos consultarte? ¿Dónde podemos tener contacto contigo? Bueno, actualmente yo estoy en la ciudad de Chihuahua. Ujú, Me pueden llamar a mi celular, que igual para que si lo has puesto en los otros videos. ujú. El teléfono es 635-589-3265 Ok, y con todo gusto ahí para agendar alguna cita o cualquier duda, pues ahí estamos a la orden con toda perfecto, confianza. perfecto. Pues muchísimas gracias y pues A ti, Cali. y próximamente con otro tema también interesante. Perfecto, sí, nos vemos una semanita. Claro que sí. Muchísimas gracias.
Aquí dejo los datos Hasta luego, Canly. en los comentarios, pues para cualquier duda. Y si quieren adquirir Genomex, pues también pueden consultarme a mí, al doctor, y también por inbox o por teléfono, ¿va? Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Bye.